días, buenas tardes, queridos sacerdotes de nuestra querida Hispanoamérica. La reunión de hoy es para terminar la primera parte en la que hemos dividido el módulo 2, el pensamiento del padre Caffarel, y se trata del punto 2.1.4, es decir, el último del punto 2.1, acercamiento a la vida del padre Henri Caffarel. Y se trata de que os comentemos el proceso de beatificación, porque nos parece que forma parte de todo lo que los equipos, los equipistas quieren por el padre Caffarel, a honrar no solo su memoria, sino para que el mundo y la Iglesia pues conozca a este gran hombre, este profeta del siglo XX que fue Henri Caffarel. Queremos deciros que este proceso de beatificación comenzó un poco cuando los superregionales y el conciliario del equipo superregional, el matrimonio Roberti y el padre Fleischmann, fueron a celebrar la primera reunión de los equipos de todo Brasil en la ciudad de Brasilia. Y después también pasaron por Colombia, por Bogotá, creo recordar. Entonces ellos encontraron en los dos países una presencia real y viva de padre Caffarel en la vida y en las conversaciones y en todo lo que se estaba produciendo en el movimiento de los equipos de esos países. Y eso les dio la idea de que esa presencia, esa llamada, digamos, popular, tan presente y tan valorado el padre Caffarel, era el signo de que el padre Caffarel debía de ser iniciado el proceso de su beatificación y en su día su posterior santificación. Entonces, para ello se creó un equipo que, vamos a llamarle una entidad que era preciso constituir, que se llamó Los Amigos del Padre Caffarel, una asociación internacional, y con lo cual esta se convirtió un poco en el actor de la causa de la beatificación. Este actor, vamos a llamarle así, la Asociación de los Amigos del Padre Caffarel, nombró un postulador, el padre Paul Dominique Markovits, sacerdote dominico, al que hemos conocido intensamente nosotros, y el arzobispo de París constituyó una comisión encargada de conducir en su nombre la encuesta diocesana y designó a Monseñor Fréchard para presidir la comisión, de dos teólogos para examinar la calidad teológica y espiritual de sus escritos y tres historiadores para profundizar el conocimiento y la biografía del padre Caffarel en su personalidad, su espiritualidad y cómo era visto, digamos, cómo encajaba en su contexto histórico. Esta causa de canonización, de la cual la beatificación, vosotros sabéis mejor que yo, es la primera etapa, se abrió el 25 de abril de 2006. Y ese mismo año, en la reunión del encuentro internacional que se celebró en Lourdes, pues fue anunciado a los equipos esa apertura, este proceso, y fue recibido con un gran aplauso, puesto que era lo que todos los miembros de los equipos en el fondo querían, aunque a lo mejor pues no lo hubieran manifestado tan fuertemente como si lo hicieron en Brasil y en Colombia. Bien, esta es la primera parte de ese proceso del cual nosotros hemos tenido una presencia muy directa,
que os puede comentar Mercedes. Bueno, antes de nuestra presencia yo quería comentaros el postulador, el padre Markovich. Bueno, es un hombre encantador y aparte con sentido del humor profundo. Y es curioso que no había conocido al padre Caffarel, o sea, no lo había conocido. Y cuenta, bueno, una anécdota, una manera de contarlo, y dice, bueno, que el padre Caffarel pues no llamaba mucho la atención su físico, ¿no? Porque dice, pequeñito, 2 grandes orejas separadas, que era verdad, una frente muy ancha, una nariz un poco prominente, nada extraordinario. Dice, pero su mirada que buscaba leer con respeto el rastro de Dios en las personas y en el corazón de los demás, y la voz un poco cascada, nos toca todavía. Dice, yo la mirada no la conocí porque no lo vi, pero cuando oigo esa voz en las cosas que se han grabado, pues imprime en nuestro corazón algo de Dios. Y entonces comenta también que como le habían designado como postulador, pues en una reunión de los equipos le enseñaron, a una señora que había allí, que nosotros la conocemos, que había trabajado los Damonville, el primer matrimonio que trabajó a fondo con el padre Caffarel. Y le preguntó ella, como no conozco mucho del fundador de los equipos, le pregunté, ¿ha trabajado usted con el padre Caffarel? ¿Era una persona difícil? Y ella respondió, sí, muy difícil. ¿Pero qué quiere usted? El padre nos daba a Dios. Y dice, admirable. El padre Caffarel tendría sus defectos, como todas las personas, pero esta persona, ¿no?, mostraba la santidad de un sacerdote. Él nos daba a Dios. Dice, para todos los que han conocido al padre Caffarel, sin necesariamente trabajar con él, por el contrario, tienen la idea de su bondad, de la libertad que le dominaba. Era muy exigente, eso es verdad, porque le gustaba decir, sed exigentes, no decepcionaréis nunca. Pero sin embargo, en el encuentro personal era abierto, lleno de misericordia cuando te confesabas con él. Cada uno se sentía comprendido y animado. Y eso es por lo que tanta gente lo seguía, ¿no? Decía una cosa que lo encuentro preciosa. Lo que hace el valor de un ser no es la altitud a la que ha alcanzado, sino el impulso, el deseo, que es también una cosa que dice San Agustín. El deseo, esa cosa que es, pues no haber llegado todavía, pero tener siempre ese deseo. Y él tenía esa visión de las personas, veía eso. Bueno, pues era por un poco hacer unas pinceladas sobre este hombre, que es el que ha llevado y sigue llevando, porque sigue trabajando, ¿no, Álvaro? Sí, en la causa de beatificación. Y también añade una cosa, dice, un sacerdote es claro, no habla de sí mismo, habla de Dios. Solo Dios es maestro, solo su vida es la que tiene que pasar. El sacerdote da la vida de Dios y con eso es suficiente. Es por lo cual estos sacerdotes que son verdaderamente, profundamente sacerdotes, como el padre Caffarel, son tan ávaros de confidencias personales, porque son muy discretos. A veces se dice eso del padre Caffarel. Ellos podrían responder, todos ellos, y entre ellos el padre Caffarel, que lo han dicho todo en su predicación y en sus libros. No hay más que añadir. Y también dirían que lo esencial de lo que podrían decir y añadir a todo eso sobre su vida es el diálogo con algunas personas, en las cuales ellos han podido comprobar la liberación por la gracia de Dios. Y entonces decía, esas maravillas el sacerdote las guarda en su corazón porque son el secreto del Rey. Discreción sobre sí mismos, respeto ante la obra de Dios, son sacerdotes y con eso está dicho todo. Es un poco los pinceladas que da el padre Paul Dominique sobre el padre Caffarel, y que son tan bonitas por ser precisamente tan sencillas y tan cercanas.
quería empezar por eso. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos también reflexionar sobre los 3 puntos que en la apertura del proceso, en la aceptación de la causa por parte del arzobispado o el arzobispo de París, pues tuvo lugar. Es decir, 3 facetas de su santidad. Es decir, su santidad es la de un profeta del siglo XX, lo que se preparó, digamos, por esta asociación para presentarlo. Su segundo punto, su santidad se muestra a lo largo de toda su vida, se ha mostrado a lo largo de toda su vida y siempre ha estado animada por la vivencia de Jesucristo el Señor. Y su santidad se manifiesta en la fidelidad de su amor por la Iglesia. Ya si recordáis algunos de los temas que hemos hablado anteriormente, se ha visto como el padre Caffarel en algún momento se sentía, digamos, no digo dividido, pero entre lo que él quería por los equipos y el amor a la Iglesia, que siempre prevaleció en el sentido de no tener nunca nada que pudiera herirla ni ir contra la Iglesia. Bien, entonces luego unas poquitas pinceladas también respecto a las fechas, porque el proceso está bastante avanzado. La sesión de clausura de la encuesta diocesana terminó el 18 de octubre del 2014 y el dossier se fue a la congregación, se envió a la congregación de las causas de los santos en Roma el 10 de noviembre del 2014. Nosotros recordamos que estuvimos presentes, toda una ceremonia notarial con autoridades eclesiásticas delante, con un notario que daba fe del sellado de la caja, cómo se guardaba una caja, una copia, cómo se mandaba una caja con todos los documentos. Nos sorprendió mucho todo este proceso, ¿no? Porque claro, verlo en vivo pues es más bien curioso o más que interesante. Es que uno no imagina el cuidado que la Iglesia tiene para promover a una persona. Cómo se mandaba con un correo acompañado con una persona, como cuando en las exposiciones importantes sale un cuadro del Louvre a una exposición o del Prado de Madrid a una exposición, que le acompaña necesariamente un correo que tiene la responsabilidad de que nadie toque y ni altere ese envío. Entonces fue muy curioso porque ahí se iba acompañando el cajón. Creo que iba el padre Markovits y alguien más. Bueno, ahora sí que podríamos contar, en ese cajón iba también nuestro testimonio, ¿no? Sí. Porque el padre Markovits, como habíamos trabajado con el padre Caffarel y habíamos estado en Trossir en la semana de silencio, de oración en silencio, pues nos pidió un testimonio sobre él. En Lourdes, en esta reunión que hemos dicho antes de Lourdes. Y allí mismo ya nos la grabó él y la vicepostuladora, que es una mujer, Chenillon, Madame Chenillon. Y entonces pues dimos un testimonio completamente espontáneo sobre lo que habíamos vivido, visto y admirado y sentido con el padre Caffarel. Entonces luego nos dijo que nos enviaría la transcripción de ese testimonio, que había sido oral, con un grabado, para ver si estábamos de acuerdo, lo habían recogido bien. Lo mandaron a Valencia. Nosotros lo leímos, yo creo que estaba bastante bien, no sé si habría algún detalle, y entonces cuando ya lo corrigieron, teníamos que acompañarlo de vuelta. Será acreditado por alguna persona eclesiástica que pudiera atestiguar que éramos personas correctas, sí. Respetables. Sí, que podían creer nuestro testimonio. Fue no sé si el arzobispo de Valencia. Yo es que he estado trabajando allí, pero bueno. Álvaro ha trabajado años en el arzobispado y entonces pues se lo pediría, no me acuerdo quién. Entonces enviamos nuestro testimonio con la carta
para que atestiguaba que éramos personas con las que se podía confiar, y al cabo de un año sí. Nos pidieron ir a París. Nos pidieron ir a París. Y entonces Monseñor Fréchard, que antes he nombrado, nos citó en las oficinas del Arzobispado de París a una reunión en la que fuimos Mercedes y yo, los dos, un poco también inocentemente. Yo recuerdo muy bien que dije, bueno, esto no sé cómo será de largo. Empezaba yo. Sí, pero digo, bueno, pues Mercedes primero y yo me voy a tomar un café y luego vuelvo. Me dijeron, oiga, de un café nada, vaya usted a un museo, coma por ahí y vuelva luego a las 3:30, que la mañana es con su mujer y la tarde con usted. Larguísimo. Bueno, toda una cosa... Larguísimo, a fondo, cada uno por separado. Y lo que sí que recuerdo, que eso no lo habían hecho normalmente, es que al final nos hicieron una pregunta a los dos juntos. Y pensé, esto le gustaría al padre Caffarel, que nos hubieran hecho una pregunta como pareja. Y lo curioso, porque no es fácil que los dos estemos totalmente de acuerdo, va y resulta que los dos dijimos lo mismo sin haberlo hablado. No me acuerdo ahora qué fue, pero coincidimos totalmente en esa pregunta que era sobre el padre Caffarel y lo que había significado para nosotros. Entonces nos dimos cuenta de la seriedad con la que la Iglesia pues lleva adelante un proceso de este tipo, que imaginábamos, pero una cosa es imaginarlo y otra vivirlo. Bueno, era por contar eso. Bien, bueno, pues por terminar con toda esa primera parte, se nombró un postulador romano, que es el padre Angelo Paleri, que es un franciscano conventual, me parece, de los que, bueno, de esas variantes que uno a veces tiene dificultad en ver, como en una orden hay tantas variantes, y que hemos conocido, se ha presentado en algunas de las coloquios, de los cuales vamos a hablar un poco antes, un poco ahora a continuación. Vamos a ver, lo que importa, nos cuesta a nosotros un poco hablar de esto con mucha profundidad a ustedes, los sacerdotes, pero porque son cosas que saben más que nosotros. Pero lo que se nos pide en el fondo a todos los equipistas, a todos los que estamos involucrados en esto, es dos cosas. Por un lado, pedir al Señor las gracias por la intercesión del padre Caffarel, que eso es algo que creo que lo hacemos, y lo hacemos habitualmente, lo hacemos por lo menos nosotros con mucha fe, mucha profundidad, porque está presente en nosotros y queremos pues que no solamente que nos ayude, sino que además que su acción pues fecunde a los demás, ¿no? Y que bueno, a veces pedimos no solo cuestiones de salud, sino cuestiones de apoyo moral y de, bueno... Sí, de fe. Le hemos pedido en las enfermedades, en momentos muy difíciles de vida de nuestra familia, en el nacimiento de las gemelitas de un hijo, le hemos pedido en las enfermedades de una sobrina, le hemos pedido y le ha acompañado al padre Caffarel, le ha ayudado de una manera increíble. Le hemos pedido en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que yo, que no entiendo mucho, le decía al padre Markovich, si se necesitan milagros, el padre Caffarel no los va a hacer, porque él estaba en contra de cualquier cosa así que fuera de protagonismo y de tal. Y me acuerdo que me dijo, tú cállate, Mercedes, porque ahora está en otro nivel y tú no tienes ni idea de lo que puede suceder. Bueno, lo decía por ese tipo de milagros concretos que parece ser que se necesitan, pero hay, por lo visto, los amigos del padre Caffarel tienen noticia de una cantidad enorme de ayudas espirituales, de ayudas de todo tipo a través de la oración al padre Caffarel, en crisis de pareja, en problemas de los hijos, en enfermedades también, que no pueden no ser consideradas a lo mejor pues un milagro de estos que los médicos atestiguan, científico y tal, pero hay, y nos decían que eso también es importante, que es como una especie de, como un colchón que hay ahí
de todo ese pueblo, de todos esos matrimonios de los equipos que lo hemos admirado tanto y que ha significado tanto para nosotros, que en el fondo pues vamos comprobando que en esa otra dimensión espiritual él se sigue preocupando de los equipos. De la misma manera que nos dijo a nosotros, un padre nunca puede dejar de preocuparse por sus hijos, yo siempre pido por los equipos, nosotros pensamos que de la misma manera el padre Caffarel sigue pidiendo y preocupándose por todos los matrimonios de los equipos aquí en la tierra. Y en ese sentido pues tenemos la estampa con la oración de su beatificación, sí. La tenemos en la mesita de noche y la verdad es que nos dirigimos mucho a él. Bueno. Sí, yo lo otro que quería decir era porque muchas veces la gente, o sea, los mismos equipistas, los más aparentemente interesados, dudan del por qué tiene que haber esa cantidad de gente que esté en la asociación. La asociación no es más que un medio, como antes hemos dicho, que se convierte en actor en actor de la causa, pero me explicaba el padre Markovic, una vez que lo hablamos, la importancia de que el número también cuenta, es decir, el que haya un clamor por una popular, en este caso del movimiento, por un proceso de canonización, significa mucho, porque significa que mucha gente está de acuerdo, está queriendo que se haga. Y que él sigue vivo. Y que él sigue vivo y presente. Entonces, nosotros en España hemos visto que en este último tiempo, porque lo digo porque parece importante, que antes estaba esta asociación muy fuertemente implantada en Brasil y en Francia y menos en otros países, pero se ha hecho un esfuerzo por difundirla, no con el fin de tener más dinero, que también hará falta, sino con el hecho, porque la cuota, digamos, es mínima, ¿no? Pero lo que importa es que mucha gente se adhiera a la asociación, porque además la asociación no es un elemento lejano ni muerto, sino está produciendo, por decir 4 datos, ha producido desde su creación 25 boletines, es decir, hay 2 por año y se reciben todos los que participan, y hay una newsletter, una carta del postulador que pone, el padre Markovic, que pone muy inmediatamente presente la situación y el proceso, que eso siempre ayuda a que sea una cosa viva. Queríamos pasar ahora a una segunda parte de esto, que han sido los 2 coloquios que han organizado los equipos para este proceso. Los 2 coloquios se han celebrado en París, en el Colegio de los Bernardinos, que es un lugar, digamos, pertenece a la diócesis de París, un lugar donde se dan grandes conferencias, un sitio espléndido, y ha habido 2 conferencias que se han celebrado. Nosotros hemos participado intensamente, quiero decir, muy personalmente, vamos a llamarle 2 coloquios. En el primer coloquio se celebró el 3 y 4 de diciembre del 2010. Y en él tuvimos, como estaba diciendo, una conferencia en la sección, o en la sesión, mejor dicho, sobre espiritualidad conyugal, sobre otros 3 ponentes. Se dividió el coloquio en 4 sesiones. La primera sobre su vida, sobre su entorno familiar, las relaciones literarias, etc. Muy interesante, porque yo no sabía, hasta que nos hemos metido un poco en este asunto, cómo de importante es también conocer los aspectos, digamos, de formación, la evolución suya, cómo llega al proceso que hemos comentado muy ligeramente en las 3 conferencias anteriores, cuál era su relación literal, qué es literaria o incluso, como decíamos antes, cinematográfica, que explica muchas de las cosas. En ese momento también
de la guerra, cómo era el catolicismo francés en aquellos años 20-30, donde hubo todo ese proceso de los grandes intelectuales católicos, el proceso del humanismo cristiano, etc. En la segunda sesión, digamos, era Caffarel en su siglo, es decir, hubo 5 ponencias que lo iban situando desde el ámbito de la Iglesia, entraron también en el tema del concilio, etcétera, etcétera. La tercera fue sobre la espiritualidad conyugal, cuando nosotros participamos, y una cuarta sobre el Caffarel, hombre de oración. Muy bonitas las conferencias, unos textos impresionantes, y de hecho yo creo que por lo menos a nosotros nos sirvió para interesarnos, si es que aún no lo estábamos suficientemente, por la figura, por la persona del padre Caffarel en sus diferentes facetas. De hecho, ahora nos está sirviendo para volver a releer, porque se hizo una publicación que la hizo el Colegio de los Bernardinos francés, de todas, bueno, las conferencias por supuesto eran en francés, y con grandes historiadores o con grandes teólogos que aportaron su pensamiento y su reflexión. Entonces yo creo que eso ha sido un elemento que ha dinamizado con mucha fuerza la pena de estas cosas es que este proceso de traducción pues se queda siempre corto, y entonces esto que vale la pena pues no deja de ser un libro de 250 páginas que no es tan fácil traducir y poderse difundir, que tendría además siempre una limitación en los equipos. Difícilmente podría ser objeto de interés en una editorial así en general, ¿no? Bueno, el segundo coloquio se realizó el 8 y 9 de diciembre del 2017, justamente la fecha se celebró el 70 aniversario de la redacción de la carta. Se hizo en el mismo lugar y fue, a diferencia del anterior, bueno, no diferencia porque había también cosas muy profundas, ¿no? De conferencias muy profundas, pero tenía más bien la intención de que hubiera muchos testimonios de distintas partes del mundo, con testimonios internacionales de distintos equipistas a modo de flash, y aparte de tener todas las sesiones terminaban con una mesa redonda. Se dividió también en 4 sesiones que fueron: la primera, la vocación de un hombre de Dios; la segunda, un fundador en la Iglesia, es decir, el aspecto fundacional no solo del padre Caffarel respecto a los equipos, sino todas esas acciones complementarias para nosotros, pero tan importantes con las viudas, con otros movimientos, CPM, etc. Después, la tercera sesión era el padre Caffarel, maestro de oración y conciliario espiritual, y la cuarta, profeta de la pareja y del matrimonio. Entonces, este coloquio, a continuación de él, tuvimos ocasión de tener una reunión de los equipos, de todos los que habíamos participado en Trosir, en el sentido de visitar la tumba, y especialmente, o sea, no solo la casa de Trosir, sino la tumba. Y luego había unas sesiones de las distintas personas responsables regionales o superregionales que habían acudido a esa celebración de los 70 años. La tumba es muy sencillita, ¿verdad? Está en el suelo del cementerio del pueblecito donde estaba Trosir, y solamente tiene sacerdote, sí, la fecha de su bautismo y la fecha de su ordenación, y luego ven y sígueme.
no hay ninguna otra cosa. Y luego, pero impresiona, ¿no? Y luego pues fuimos otra vez a Trosir, que ya no está, bueno, que estaba en manos de otra orden, también de oración, pero, y bueno, y recordamos pues tantísimas cosas. Y a veces lo que pensamos, o por lo menos nosotros, es que si al menos este proceso, yo no sé si llegará a la beatificación o a la santificación, pero lo que sí que sería una maravilla, y lo está siendo, es que vemos que cada vez más matrimonios, más sacerdotes, van conociendo más a fondo el pensamiento y la espiritualidad del Padre Caffarel. Por lo tanto, la Iglesia, pues si en algún momento aquello fue un inicio extraordinario, pero luego pues no pudo llegar al fondo, pues quizá fue porque esperaba este momento. No sé si en este momento en el mundo es cada vez más necesario que este pensamiento del Padre Caffarel sobre el matrimonio y sobre la pareja pues vaya llegando a todas las parejas jóvenes posibles, porque la situación realmente no es fácil, es difícil para todas ellas. Así que es una alegría que eso se vaya extendiendo. A nosotros nos gustaría, ahora que este tema, bueno, da para muchísimo, porque cualquiera de los detalles que pudiéramos dar respecto a estas conferencias que hubo, pues daría para muchísima, no sé, para rellenar de sobras el tiempo. Pero bueno, nos parece que eso siempre se podría conseguir, no sé, pues pidiendo el libro, los que de ustedes puedan leer francés, yo creo que vale la pena. La segunda coloquio es este libro, que lo ha publicado los amigos de Padre Caffarel, por lo tanto, pues como en todas las subregiones y regiones hay un correspondiente de esta asociación, sería muy fácil poderlo pedir. Y el primero, que es este libro rojo, tiene menos dibujo, pero es el coloquio del el libro del primer coloquio, que lo publicó el Colegio de los Bernardinos, pues también está disponible. Pero yo estaba diciendo que nos gustaría, porque si no, nos van a comprender que es muy difícil hablar sin verles, hablar sin saber un poco cuáles son las principales necesidades de ustedes, que el mayor interés que tendrían para profundizar en una cosa o en otra. Y entonces estaba diciendo que, aprovechando primero esta interrupción que ha habido, se me ha colado algo en el móvil, que es donde estamos grabando, porque graba mejor que en el ordenador. Se me ha colado, no sé, un mensaje que ha roto la filmación. Espero que arreglen el empalme y lo puedan tenerlo todo en una unidad final. Pero decía que, aprovechando este tiempo que queda, que tampoco es mucho, supongo, pienso que sería bueno que de alguna forma, al menos al acabar el conjunto de las 4 conferencias en este caso, lo que llamamos la primera parte, no sé ya cómo llamarlo, que es el punto 2.1, acercamiento a la vida del padre Henri Caffarel, que han sido estas 4 conferencias que hemos tenido, pudieran ustedes hacernos una serie de consultas, preguntas, que pudiéramos en algún momento contestar. No sé cuál va a ser el sistema, porque lo organizan en Colombia, en la Universidad Católica de Pereira, creo recordar, pero nuestra voluntad sería el que pudiéramos contestar alguna consulta que ustedes nos pudieran hacer sobre alguno de estos puntos, para profundizar un poco más, para aclarar alguna cuestión dudosa, para explicitar más algún tema como quisieran, ¿no? Entonces yo no sé si es el momento de decir que nos pueden escribir, nos pueden mandar un correo,
no sé, no sé el sistema. Yo pienso que quizás un poco pronto. No hay nada como leer al padre Caffarel, no hay nada como leerle, eso es lo básico, lo básico. Bueno, yo que he sido la traductora, porque en español no había libros traducidos del padre Caffarel, y bueno, es que es un entusiasmo, o sea, yo me emociono hasta las lágrimas cuando leo muchísimas de sus cosas, ¿no? Entonces, me da la sensación que aún antes de preguntar habría que conocer un poco más. Si tienen la oportunidad de tener alguno de los libros y de poder leer, porque verdaderamente yo ahora estaba leyendo una cosa que había dicho el padre Markovits, que es que lo define, porque dice: nos podríamos acordar del Salmo 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Y él añade: el padre Caffarel buscó a Dios, pero por otro camino. Como un eco a esa vocación de sus 20 años, cuando él se encontró, y lo repite porque fue el momento más importante de su vida y el que marcó toda su vida, a Cristo como un viviente que le quería y al que él quería, esa vocación de sus 20 años, y descubrió el amor de Dios por él, en Jesucristo. Él nos confía, o lo confía el padre Caffarel: los cielos estrellados nos hablan de la ciencia de Dios. El océano nos manifiesta su poder. La mirada clara de un niño nos deja entrever su pureza, pero el amor de una pareja nos hace una confidencia mucho más profunda, infinitamente más rica para el corazón humano. Nos enseña ese otro amor que está en el corazón de Dios. Claro, es tan bonito estas cosas, sobre todo para nosotros parejas con tantas imperfecciones, con tantos errores, con tantas heridas, como todos llevamos, con las crisis propias de la vida en pareja, pero saber que nuestro amor puede hablar de otro amor, pues hace que todo eso se pueda intentar superar. Y todos estos libros del padre Caffarel, pues es lo que intentan, explicar eso, ayudarnos a las parejas a comprenderlo y a los sacerdotes también. Y claro, para nosotros yo creo que sería... Bueno, me ha dejado muy impresionada que cuando pone aquí el padre Markovits que Benedicto XVI, cuando tuvo una audiencia en Roma en enero de 2008, en el aula Pablo VI, y que estaban los representantes del mundo entero allí, los responsables internacionales, que entonces eran italianos, los que habían empezado la canonización eran unos responsables franceses. Estos eran María Carla y Carlo Volpini, italianos. Y entonces hicieron que el postulador, el padre Markovits, se pusiera en la primera fila para saludar al Papa. Y después de haberle besado la mano al Papa, el padre Markovits le dijo: Santo Padre, el padre Caffarel el matrimonio es un camino de santidad. Dice, le dije eso solo porque tenía que ser algo muy cortito para situarle. Dice, no le hablé de la oración, que es el otro punto extraordinario del padre Caffarel, porque como estaba con los equipos, pues ese, ¿no? El matrimonio es un camino de santidad. Y entonces el Papa me dijo, ¿en qué punto está la causa? Y yo respondí, Santo Padre, estamos en la encuesta diocesana en París y todo va bien. Y dice que después, agitando la mano derecha, me dijo, pero es que es muy importante. Y yo le dije, sí, Santo Padre, para el matrimonio. Y con esas pocas palabras, pues todo está dicho sobre la importancia de esta causa. Es muy bonito que Benedicto XVI le dijera eso. Bien, pues bueno, espero que se haya podido resolver este problema técnico y pero bueno... ¿me vas a dejar? Sí, no, termina con algo que... Pero es que hay algo que, bueno, que me gustó muchísimo porque es otro papa, ¿no? Otro papa, el Papa Francisco, habían ido a verle al Vaticano, creo que fue, sí, en los parques... sí, para presentarle, ¿no? Para avisarle de que iba a haber el coloquio de hecho provocado, bueno,
propuesto por el segundo coloquio por la Asociación de Amigos del Padre Caffarel y por los equipos de Nuestra Señora. Y el Papa no fue, pero les mandó una bendición a través del cardenal Pietro Parolin. Y lo que dijo, porque lo demás es pues normal, ¿no? Su Santidad el Papa Francisco quiere asegurarle su proximidad espiritual y asociarse a la alegría y a la oración de los participantes, da gracias a Dios por la misión y el testimonio de los equipos de Nuestra Señora a través del mundo. Y luego dice en un momento dado: el Santo Padre confía al Señor por la intercesión de la Virgen María a las parejas cristianas y a sus familias. Y dice una cosa muy bonita que es de la Amoris Laetitia, para que pinten de gris el espacio, para que pinten el gris del espacio público y lo llenen del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de aquellos que son frágiles, de la fe luminosa y de la esperanza activa. O sea, que nos deseó una cosa muy bonita, que pintáramos el gris del espacio público cada vez más gris. Cada vez más gris. En esta pandemia. Gris oscuro casi, sí, diría yo. Que lo pintáramos y lo llenáramos con el color de la fraternidad, de la sensibilidad social y de la defensa de aquellos que son frágiles, de la fe que es luminosa y de la esperanza que es activa. Es tan bonito que no podía dejar de decirlo en este tema de la santidad. Muy bien. Y nos vamos, ¿no? Pues nada, nos vamos hasta la próxima vez. Empezamos un nuevo capítulo y bueno, esperamos que este conjunto pues haya supuesto un acercamiento, como dice el título, a la vida del Padre Caffarel en todas sus vertientes, por lo menos en algunas de ellas. Y como siempre, un abrazo muy fuerte, queridos sacerdotes. Adiós. Y buenos días y buenas tardes. Hasta siempre.